La Fundación Cisneros y Venevisión presentan La Aventura Humana. Sus hazañas lo convierten en uno de los venezolanos más destacados de nuestra historia. Es conocido como el Gran Americano Universal. Su nombre está inscrito en el Arco de Triunfo de París y su retrato cuelga en el Palacio de Versalles. Hoy en La Aventura Humana hablaremos acerca de la vida y obra del generalísimo Francisco de Miranda. Sebastián de Miranda y Arbelo nació en el Valle de Orotava, en Santa Cruz de Tenerife, y casó en Venezuela con Francisca Antonia Rodríguez de Espinosa. Entonces, Sebastián tenía 28 años. No sabemos cuándo nació Francisca en Caracas, pero sí sabemos que falleció en 1777. Ignoramos cuándo Sebastián llegó a Venezuela, ya que ningún biógrafo de Miranda lo precisa. En todo caso, la pareja tuvo 10 hijos y el primogénito fue Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez. Nació en Caracas el 28 de marzo de 1750 y fallece el 14 de julio de 1816 en Cádiz. ¿Por qué no usaba el Sebastián y se decantó por el Francisco? Sospechamos que para diferenciarse de su padre. La madre era hija de portugués y de canaria. Es sabido que el padre se dedicó al comercio en Caracas con bastante fortuna y que acumuló bienes como para llevar una vida más que decorosa. La mayoría de los hermanos Miranda Rodríguez fallecieron en la infancia, como era frecuente, y en la adolescencia, como era también frecuente entonces. Gracias a uno de los biógrafos de Miranda, Manuel Lucena Giraldo, conocemos sus fechas de nacimiento y nombres, las de sus hermanos, Ana Antonia, Rosa Agustina, Micaela Antonia, Miguel Francisco, Javier Francisco Antonio Gabriel, Ignacio José, Josefa María y Josefa Antonia. Cuando fallece la madre en 1777, Francisco de Miranda tiene 27 años y está en Cádiz. Cuando fallece el padre en 1791, Miranda está en Londres. El joven Miranda en 1767 certificó 2 años de estudios para alcanzar ser bachiller, pero no concluyó el año que le faltaba. Por eso no lo hallamos en los registros de bachilleres que autentificaba la Universidad de Caracas. Su formación es obra, en su mayor parte, de sus tareas de lector, de sus innumerables viajes por el mundo y de sus diálogos con personas principales y secundarias de muchísimos países de Europa. Entre 1763 y 1771 fue gobernador de la provincia de Venezuela José Solano y Bote, quien tuvo varias iniciativas vanguardistas, entre ellas la de formar una milicia de blancos de origen canario, y estaba presidida por Sebastián de Miranda, el padre de Miranda. Este nuevo cuerpo enardeció a los mantuanos caraqueños, quienes se quejaron amargamente, ya que muchos de sus integrantes no podían demostrar su limpieza de sangre. Todo esto le dejó claro al hijo de Sebastián de Miranda, a Francisco, que su condición social no era la óptima y que si quería seguir la carrera de las armas, Caracas no era el sitio adecuado. Por más que Carlos III hubiese fallado a favor suyo una vez que se le solicitó juicio sobre esta diatriba caraqueña. De modo que Miranda se va a España y lo vamos a hallar entre España y el norte de África entre 1771 y 1781. Durante 35 años estuvo fuera de su país
desarrollando una de las peripecias vitales más intensas, agitadas e impensables de su tiempo. Al no más embarcarse en La Guaira rumbo a Cádiz en 1771, Miranda comienza a escribir su diario, La Colombella, el más extenso, profundo y pormenorizado cuerpo de anotaciones que haya escrito un latinoamericano en su tiempo, una obra de 63 tomos que con toda justicia está siendo considerada por la UNESCO para formar parte del registro de la memoria del mundo. Allí está todo, su formación militar, su formación de gentilhombre, sus lecturas, sus viajes, su participación en la Revolución Francesa, sus intereses variadísimos acerca de la arquitectura, los sistemas penales, la agricultura, las manifestaciones culturales, entre otros muchísimos tópicos que le interesaban. La vida europea de Miranda comienza en Cádiz, continúa en Madrid, donde estudia con miras a ser aceptado en el ejército, cosa que ocurre el 7 de diciembre de 1772, después de cancelar 8,000 pesos para obtener la patente de capitán del Regimiento de Infantería de la Princesa. En 1773 lo tenemos en las posesiones españolas del norte de África, Melilla, donde está en funciones guerreras durante 1774 y 1775. Este año participa en la expedición fracasada de España a Argel y luego es trasladado a Málaga, a Cádiz, a Gibraltar. Entonces conoce al coronel Juan Manuel Cajigal, quien será determinante en el futuro inmediato del joven caraqueño. En 1776, 77 y 78 está en Cádiz, año en que es trasladado a Madrid, donde es arrestado en 1779 por un conflicto que tiene con su superior. Al año siguiente, 1780, sale de prisión y viaja de Cádiz a La Habana, a las órdenes de Cajigal. Tiene 30 años y su vida va a dar un giro muy importante. En La Habana, Miranda integra una expedición española que va a reforzar a las fuerzas patrióticas estadounidenses en contra de los ingleses en Pensacola, en la Florida, en 1781. Es ascendido a teniente coronel por su actuación en el sitio de Pensacola. Luego lo envían a Jamaica en una misión secreta a comprar buques para la escuadra española en Cuba. Al año siguiente, en 1782, está entre quienes conquistan las Bahamas de manos británicas. Lo arrestan porque lo responsabilizan de la visita del general inglés Campbell a La Habana, pero es liberado gracias a gestiones de su amigo Cajigal, quien fue su protector. Lo acusaron de contrabando. Las persecuciones en su contra no cesan y por ello toma la decisión de desertar a mediados de 1783 y se va a los Estados Unidos. En los Estados Unidos va a estar durante año y medio y pasa por Carolina del Norte, Charleston, Filadelfia. En esta ciudad cena con George Washington, visita Wilmington, mientras las autoridades españolas en La Habana lo condenan a 10 años de cárcel, una vez juzgado en ausencia. En 1784 viaja a Nueva York, West Point, Albany y toca las puertas de Alexander Hamilton y Henry Knox, a quienes les habla abiertamente de su proyecto de liberar a la América española. Visita la Universidad de Yale y va a Providence, a Boston y a Salem. Se entrevista con Samuel Adams y con el general Lafayette hasta que decide irse a Londres, a donde llega el 1 de enero de 1785. Ya el proyecto de liberación de la América española ha echado raíces en su psique y se torna en el epicentro de su vida. No ha ocurrido la Revolución Francesa, sí la americana, de tal modo que este es el ejemplo que entusiasma primeramente a Miranda.
Entre 1785 y 1789, estos 4 años van a ser decisivos para la red de influencias que Miranda va tejiendo en Europa, y muy particularmente a partir de su encuentro con la emperatriz de Rusia, Catalina la Grande, quien lo protege eficazmente de los sabuesos del Imperio Español que le seguían el rastro para atraparlo. Miranda hace un periplo de 4 años de viaje, que entonces se conocía como el Gran Tour, y no era otro que un recorrido vasto y pormenorizado que cualquiera que aspirara a ser un gentilhombre tenía que realizar. El viaje tiene al menos 2 propósitos: el conocimiento de la realidad de los países visitados en múltiples facetas e ir tejiendo una red de apoyo para el proyecto de liberar a las provincias americanas del Imperio Español. El periplo lo inicia con un amigo, el coronel norteamericano William Smith, y parten de Londres hacia Holanda y visitan Rotterdam, La Haya, Leiden, Haarlem y Ámsterdam. Después van a Hannover, Brunswick y Potsdam y pasan por el castillo de Sanssouci, donde son recibidos por el príncipe de Prusia. De allí siguen hacia Meissen, Leipzig, Dresde, Praga y Viena, donde se encuentran con el compositor Joseph Haydn. Siguen hacia Graz, Laibach, Trieste y Venecia, y ya a finales de 1785 están en Verona, Mantua, Parma, Módena, Bolonia y Florencia. En enero de 1786 visitan Pisa, Livorno, Siena y Viterbo, hasta que llegan a Roma. En Roma entra en contacto con el jesuita peruano Juan Pablo Vizcardo, quien ha sido expulsado de Lima junto con otros sacerdotes de la Compañía de Jesús. Sigue su viaje hacia Nápoles, Pompeya, Ragusa, Dalmacia, Santa y Patras. Desembarca en el Pireo, van a Atenas y siguen hacia Chios, Esmirna, los Dardanelos y Constantinopla, donde pasan más de un mes. Constantinopla, hoy en día, Estambul. La zarina ordena que se les pida un pasaporte con el nombre de Conde de Miranda y navega por el Mar Negro, y en diciembre le es presentado el príncipe Potemkin, con quien luego visita Crimea. Después viaja a Kiev, ya en 1787, donde está la emperatriz, quien lo retiene a su lado durante varios meses, fascinada con las historias de este personaje carismático. Visita el Kremlin, San Petersburgo, el Hermitage, Tsarskoye Seló, donde vuelve a verse con Catalina. El 15 de agosto le escribe a la emperatriz agradeciéndole su apoyo y le dice: la protección que la magnanimidad de vuestra majestad imperial ha querido concederme. Y ahora se mueve hacia Finlandia, Estocolmo, y conoce al rey de Suecia y se enamora de Catherine Christine Strandel, quien lo retiene varios meses hasta que sigue viaje hacia Noruega y luego Copenhague, donde permanece 2 meses alojado en casa del embajador de Rusia. Allí recibe el año 1788 y entra en diálogos con el canciller de Dinamarca, con quien hace una muy buena amistad. Sigue hacia Hamburgo, Bremen y vuelve a Holanda para después entrar en Bruselas, y luego va a Düsseldorf, Colonia, Bonn, Koblenz, Frankfurt, Mannheim, Heidelberg y Estrasburgo. Le dedica 4 meses a recorrer atentamente todos los cantones suizos y se detiene en Basilea, Lausanne, Berna, Zúrich y Ginebra. En Rolle se reúne con el historiador Edward Gibbon y sigue hacia Francia. Pasa por Vienne, Valence, Montélimar, Avignon y Aix-en-Provence. Llega a Marsella y sigue hacia Toulon, Niza, y recibe el año en Génova. Sigue el Gran Tour en su año final. Aquí vienen Turín, Arles, Nimes, Montpellier, Béziers, Narbonne, Carcassonne, Toulouse, La Rochelle, Nantes, Lorient, Saint-Malo, Cherbourg, Le Havre y París.
donde entra de incógnito, perseguido por la policía francesa y protegido por el embajador ruso. Toma el camino de Chantilly, Senlis, Lille y llega a Dunkerque y luego a Calais. Allí se embarca hacia Dover y llega a Londres el 18 de junio de 1789. Ha terminado su largo viaje de 4 años. Retoma la madeja de sus amistades londinenses para actualizar su proyecto americano. No es de todo lo que hace, una suerte de obsesión articuladora de su personalidad. En esa vuelta a Londres entre 1789 y 1792, ya en su casa le escribe una carta a la emperatriz Catalina de Rusia y otra al príncipe Potemkin, agradeciéndoles sus eficaces protecciones durante todo el largo recorrido. Entonces establece amistad con el primer ministro británico, el legendario William Pitt, a quien le pide ayuda para su proyecto americano. Pitt se interesa vivamente hasta que Gran Bretaña y España firman un acuerdo y obviamente no puede respaldar una acción que vaya contra los intereses de su nuevo socio español. En 1791 la situación económica de Miranda se complica a raíz de la muerte de su padre. Ya deja de recibir dinero de Caracas. No obstante, sigue intentando el apoyo inglés hasta que desiste y se va a Francia. Llega a París el 23 de marzo de 1792. Vienen 8 años vertiginosos en su vida. Es su participación en la Revolución Francesa entre 1792 y 1798. Pétion le propone que se quede en Francia y se una al ejército de la Revolución. Le ofrecen el grado de mariscal de campo y lo piensa hasta que se decide el 25 de agosto de 1792. Viene entonces una ruptura con la tutela rusa. Envía carta al embajador de Rusia en Londres justificando su decisión y lo conveniente que puede ser para su empeño de liberar a las provincias españolas de América. Muy difícil de argumentar. En cuanto la zarina se entera, el disgusto fue mayúsculo y hubo una ruptura de un viejo amor. Se suma al ejército del norte al mando del general Dumouriez. Todo esto lo refiere perfectamente Caracciolo Parra Pérez en su libro Miranda y la Revolución Francesa. En octubre es ascendido a teniente general de los ejércitos. Entonces tiene 42 años. El 13 de febrero de 1793, el general Miranda redacta una proclama donde anuncia la declaración de guerra a Inglaterra y Holanda. Empieza un capítulo de batallas y victorias hasta que su suerte cambia y es hecho preso por orden de Fouquier en abril, pero ya en mayo el jurado lo declara inocente. ¿Quién fue, además de amante, la protectora de Miranda? Opción A, Catalina II de Rusia. Opción B, Sarah Andrews. Opción C, la reina Victoria. Luego, los girondinos caen en desgracia, sus amigos, y vuelve a la cárcel. Va a estar preso durante 1 año y medio. El 15 de enero de 1795 sale de prisión y comienza a frecuentar el salón de la marquesa de Custine, con quien mantiene también una relación amorosa muy intensa. Este año se topa en los salones parisinos con un joven militar corso, con quien no entabla una relación de amistad estable, Napoleón Bonaparte. Sin embargo, Bonaparte afirma de Miranda: tiene fuego en el alma.
No obstante, desconfiaba de él. Equivocadamente, Napoleón sospechaba que se trataba de un espía español. Nada más equivocado. Nueva vuelta en la política francesa y Miranda es hecho preso de nuevo. Esta vez se ordena su deportación, pero logra vivir en la clandestinidad hasta demostrar su inocencia. Vuelve a los salones de París en 1797. La suerte vuelve a cambiar negativamente para Miranda y sus amigos y es perseguido de nuevo. Esta vez decide irse de Francia. El 11 de enero de 1798 llega a Dover disfrazado con una peluca y unos anteojos verdes, con un pasaporte ruso falso. Ha terminado el capítulo francés, imposible, más agitado y complejo, cárceles, subidas y bajadas. De todos los escritos de Miranda en su etapa de la Revolución Francesa, hay uno donde se revelan sus dotes de estadista. Es un texto muy crítico acerca de los graves errores cometidos en tiempos revolucionarios. Afirma Miranda: por último, la paz, el establecimiento de un gobierno libre y vigoroso y el crédito público abrirán las fuentes de la prosperidad de nuestro país, y la Francia colmará de bendiciones a los hombres que después de tantos crímenes y desgracias encuentren la solución de este problema difícil: aliar la libertad de un pueblo con la calma y la tranquilidad. Nótese cómo se asume como ciudadano francés y desde allí se permite críticas severas al proceso revolucionario. Bueno, finalmente había participado en la guerra. Estos 2 años que vienen en Londres, de 1798 a 1800, Miranda reorganiza su vida. Se conmueve con la carta a los españoles americanos del padre Vizcardo, quien fallece en 1798, y comienza a divulgarla. Lo busca en Londres Bernardo O'Higgins antes de regresar a Chile. Solicita créditos Miranda para mejorar su situación económica. Recibe una carta de Manuel Gual donde le relata el fracaso del año anterior, en 1797, en Caracas. Su fiel amigo Cajigal le escribe notificándole que el pleito de España contra él ha sido sentenciado a favor de Miranda. Se propone regresar a Francia y le dirige comunicación a Bonaparte. Su ama de llaves, Sarah Andrews, ya está a su servicio. Pronto será madre de sus 2 hijos, Francisco y Leandro Miranda. Y en Europa va a estar de nuevo entre 1800 y 1801. En agosto viaja a Francia y se entrevista con el general Lafayette, y al día siguiente lo vuelven a encarcelar otra vez. Fouché desconfía de Miranda y lo someten a interrogatorios y luego lo expulsan en marzo de 1801. Ya no regresará jamás a Francia. Finalmente regresa a Londres y escribe una proclama importante dirigida a sus compatriotas americanos. En 1801 afirma: nuestros derechos como nativos de América o como descendientes de los conquistadores, como indios o como españoles, han sido violados de 1000 maneras. España solo se acuerda de nosotros para imponernos tributos, para enviarnos un enjambre de tiranos que nos insulten y despojen de nuestros bienes, para ahogar nuestra industria, para prohibir nuestro comercio, para embarazar nuestra instrucción y para perseguir todos los talentos del país. Sigamos las huellas de nuestros hermanos, los americanos del norte, estableciendo como ellos un gobierno libre y juicioso. Obtendremos los mismos bienes que ellos obtienen y gozan al presente. Así, compañeros, todo depende de nosotros mismos. Unámonos por nuestra libertad, por nuestra independencia. Un gobierno libre mira a todos los hombres con igualdad. Cuando las leyes gobiernan, las solas distinciones son el mérito y la virtud. En fin, conciudadanos, ya no seremos extranjeros en nuestro propio país. Hasta aquí Miranda. Como vemos,
toda una declaración de principios liberales, republicanos, con los que convida a sus compatriotas americanos a conquistar la libertad, siguiendo el ejemplo norteamericano. No alude al francés, por razones obvias. La Revolución Francesa había terminado en manos del emperador Napoleón. Sueña con una denominación para el nuevo estado que se creará en sustitución de las provincias españolas en América. Ese nuevo estado se va a llamar Colombia. Obvio homenaje al descubridor del nuevo continente, Cristóbal Colón. Su proyecto se ve otra vez ensombrecido por las negociaciones de Inglaterra con Francia y su socio español. Nuevo desengaño para el caraqueño Francisco de Miranda. Y en 1802 lo hallamos concentrado en la lectura y asentado en su nueva casa, la de Grafton Way, comprada en 1978 por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Allí, esperando que estalle una guerra entre Francia y los Estados Unidos que favorezca su proyecto, cosa que no ocurrió. La opción correcta es la opción A, Catalina II de Rusia. En 1803 nació su hijo con Sarah Andrews, Leandro, y a finales de 1804, en una vuelta de la política inglesa, Pitt vuelve a ser primer ministro y Miranda lo contacta de nuevo con su plan ya detallado. Ningún resultado. En 1805 se olvida de Inglaterra y se embarca hacia Nueva York el 2 de septiembre. Viene otra etapa vertiginosa. Dicta testamento el 1 de agosto de 1805. Se lee: tengo en la ciudad de París, en Francia, una preciosa colección de pinturas, bronces, mosaicos, guaches y estampas. Asimismo, me debe la nación francesa por mis sueldos y gratificaciones en 3 campañas que serví a la República a mi costa, comandando ejércitos, unos 10.000 luises por la parte que menos hasta el año 1801 y en el mes de marzo, que el infame Bonaparte me honró como el directorio con una especie de ostracismo y yo voluntariamente renuncié a Francia como nación envilecida y subyugada por los hombres más perversos de la Revolución Francesa. Como vemos, la ruptura con Francia y el infame Bonaparte era total. Viene la etapa de 1805-1807, Nueva York, Coro, Trinidad. Al no más desembarcar en Nueva York, acude a su red de amigos y financistas. Logra un respaldo económico y con su asistente, Tomás Molini, empieza a buscar armas, pertrechos, embarcaciones para la invasión a Venezuela. Todo debe hacerse en secreto, porque si los marineros saben a lo que van, no suben a los barcos. Tienen que ser engañados. Su amigo Rufus King lo ayuda y William Smith también. Samuel Holden y otros benefactores financian el viaje. Todo esto se ha hecho con una identidad falsa de Miranda hasta que se advierte su presencia y comienzan los agasajos. El alcalde de Nueva York lo invita a almorzar. Decide viajar a Washington en busca de apoyo oficial para la aventura. Lo que pretende es que el gobierno no interfiera en su proyecto personal. Lo logra. Se detiene en Filadelfia, sigue y llega a la capital y visita al presidente Thomas Jefferson, quien lo recibe con algunos de sus ministros. Coloca flores entre las cenizas de su amigo George Washington en Mount Vernon. Se entrevista con el secretario de Estado, James Madison. Va a la Cámara del Senado,
y a la de Representantes. En una segunda entrevista con Madison, este le deja claro que no habrá ningún apoyo directo ni velado a su expedición, pues no puede ensombrecerse la buena relación entre su país, Francia y España. Cena con el presidente Jefferson y su familia. Las reuniones no cesan hasta que retorna a Nueva York en diciembre de 1805. De regreso en Nueva York, Holden pone sobre la mesa $20,000 y 8 personas más suman otros 20,000. La suerte está echada. El 26 de enero de 1806 zarpa el Leander y comienza a bajar por el río Hudson. Sube clandestinamente al barco 3 días después en un recodo del río y se oculta en su camarote. Van rumbo a Haití. Cuando llevan varios días de navegación, sale de su escondrijo, Miranda, y le participa a la tripulación cuál es el objeto del viaje. El descontento no fue menor, pero supieron contrarrestarlo. Estamos en febrero y va a nacer su hijo Francisco en Londres. Y el 12 de marzo de 1806, en la bahía de Jacmel, en Haití, ondea por primera vez la bandera de Venezuela, concebida por Miranda, con los 3 colores primarios del arco iris. Como él mismo lo dijo, suenan los cañones y se gritan hurras por la libertad de la América del Sur. En Haití se suman las goletas Vi y Bacchus, fletadas para la expedición. El capitán general en Caracas, Manuel Guevara y Vasconcelos, ha enviado un espía italiano para informarse de los propósitos de Miranda. El 28 de marzo zarpa el convoy hacia Aruba y llegan el 9 de abril. Se prevé el desembarco en Ocumare de la Costa para el 25 de abril, pero lo intentan con atraso. El 27 en la noche. El trabajo del espía italiano en Haití ha dado resultado. Los esperan 2 bergantines de mayor poder de fuego que los que trae Miranda. Las goletas Bacchus y Vi caen en manos de los españoles, mientras el Leander logra llegar a Bonaire. Todo un desastre. Los prisioneros suman 60 hombres, de los que serán condenados a muerte 10 y los otros serán penados con distintas sanciones. ¿Qué pensarían de su suerte los inocentes que se embarcaron en Manhattan? Se pregunta uno. Miranda navega hacia Granada buscando refuerzos. La corbeta de guerra inglesa, la Lily, lo intercepta y lo acompaña. De Granada viajan a Barbados a reunirse con el almirante Alexander Cochrane en junio de 1806. El 20 de junio zarpan con destino a Trinidad. Van el Leander, la goleta Trimmer, fletada, y 2 embarcaciones de guerra inglesa, la Express y la Lily. Llegan el 23 a Trinidad y reciben el apoyo del gobernador de la isla. Se le suman a la escuadra la Attentive y la Provost. Ahora Miranda va en la Lily con el capitán Campbell al mando de las naves inglesas. Suman 300 hombres. El 1 de agosto de 1806 están cerca de la costa de Coro y se le agrega otro buque inglés, la fragata Bacante. Ahora son 11 naves de la expedición. Desembarcan el 3 de agosto y toman el fortín de la Vela de Coro y también ocupan el pueblo. Izan la bandera tricolor. Luego Miranda, al frente de su pequeño ejército, cabalga hacia Coro y al entrar encuentra una ciudad fantasma. Toda la población se ha ido. El caraqueño espera la llegada de los criollos que vienen a sumarse a la causa de la libertad. Nadie acude. El 7 de agosto regresa a la Vela. El comandante español Salas ha logrado reunir un ejército que ya es mayor que el de Miranda y lo bloquean en la Vela. No les llega agua potable. La situación es dramática. El 14 de agosto llegan a Aruba. Han fracasado una vez más. El 2 de agosto Miranda fecha su proclama de la Vela de Coro.
En ella se lee, en referencia a los integrantes de su ejército, lo siguiente. Dice Miranda: y cuantas personas componen este ejército son amigos o compatriotas vuestros, todos resueltos a dar la vida si fuese necesario por vuestra libertad e independencia, bajo los auspicios y protección de la Marina Británica. De Aruba navegan a Trinidad y de allí Miranda va a Barbados a hablar con Cochrane. Este envía comunicaciones a Londres presentando la solicitud de Miranda. Más apoyo es lo que pide Miranda. Este regresa a Trinidad y allí estuvo durante un año esperando el refuerzo británico. El refuerzo no llegó. En cambio, sí llovieron reclamos por parte de los marineros que no recibieron nada de lo que se les había ofrecido. En 1807, Miranda vende el Leander para pagar deudas y regresa a Inglaterra el 24 de octubre. Había fracasado. El 1 de enero de 1808 llega a su casa donde le espera un hijo que no conoce, Francisco. Su mujer, Sarah Andrews, y su hijo primogénito, Leandro, también están allí. Todo ha fracasado, pero el tenaz caraqueño no ceja en su empeño. Vuelta a buscar apoyo inglés para su sueño americano. El 10 de julio de 1810 desembarcan en Portsmouth los embajadores que envía la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII de Caracas. ¿Quiénes son? Los jóvenes Andrés Bello, Luis López Méndez y Simón Bolívar Palacios. El 14 de julio están en Londres. Miranda los asesora e incluso les gestiona entrevistas. No va con ellos a los encuentros, pero se reúne periódicamente a cotejar informaciones. Los lleva a conocer los sitios públicos principales, museos, jardines, el observatorio, y les presenta nada menos que a Jeremías Bentham, a John Stuart Mill y a Wellesley. Bolívar, por su parte, da por concluida su misión y zarpa hacia La Guaira el 22 de septiembre, rumbo a Caracas. Ha permanecido 2 meses y medio en Gran Bretaña. Luis López Méndez y Andrés Bello se mudan a la casa de Miranda. Ambos ignoraban los años que estarían fuera de su país. Ninguno de los dos regresó a Venezuela. Andrés Bello, como sabemos, se fue a Chile y allá fue prácticamente un refundador de la moderna Universidad de Chile, el redactor de su Código Civil y un hombre de extraordinaria importancia para Chile. Miranda llega el 10 de diciembre a La Guaira, después de una corta estadía en Curazao. El 12 de diciembre, el secretario de Estado de la Junta, el doctor Juan Germán Rocio, lo recibe con elogios y le da la bienvenida a su país de origen. Bolívar recibe a Miranda en su casa, pasa diciembre entre los suyos. Le quedan en Caracas una hermana, Ana Antonia, y muchos sobrinos. Todos los demás hermanos han muerto. Come las añoradas hallacas que tanto ensalzó en sus recuerdos. Y la Junta de Caracas lo designa el 31 de diciembre de 1810 teniente general de los ejércitos de Venezuela. No sospechaba su destino. En Caracas, entre 1810 y 1812, va a estar Miranda. En noviembre de 1811 lo tenemos reincorporado al Congreso Nacional y participa de los debates que se dan ante la Constitución propuesta por Rocio, Isnardi y Ustaris. La firma la Constitución nueva con sus reparos, con sus observaciones. Esta Constitución se aprueba el 21 de diciembre de 1811. Allí estampa Miranda un reparo diciendo: considerando que en la presente Constitución los poderes no se hallan en un justo equilibrio, ni la estructura u organización general suficientemente sencilla y clara
para que pueda ser permanente, que por otra parte no está ajustada con la población, usos y costumbres de estos países, de que puede resultar que en lugar de reunirnos en una masa general o cuerpo social, nos divida y separe en perjuicio de la seguridad común y de nuestra independencia. Pongo estos reparos en cumplimiento de mi deber. Su reparo esencial, en el fondo, es acerca del federalismo que articula el texto constitucional, de acuerdo con las tesis de Juan Germán Rocio. Rocio pensaba que la tradición de 300 años del Imperio Español en América favorecía la autonomía de las provincias y que la república se constituía sobre la base de la federación, la reunión de esas provincias, que era lo más natural según Rocio. Miranda y Bolívar pensaban distinto, preferían un cuerpo constitucional centralizado, optaban por el centralismo y no por el federalismo. Pero quien redactó la Constitución fue Rocio con Isnardi y con Ustaris, y estaban inspirados por la Constitución Federal de los Estados Unidos y por los textos constitucionales de la Revolución Francesa. Por ello, se da ese reparo de Miranda a la firma de la Constitución. La firma, pero hace la siguiente advertencia que antes señalé. Y ya en marzo de 1812 va a cambiar todo el panorama cuando desembarca el capitán Domingo de Monteverde, enviado por el Consejo de Regencia de España, proveniente de Cuba, al frente de un ejército de 200 hombres. Entonces comienza la Guerra de la Independencia. Y allí el primero en ser llamado es Francisco de Miranda, el general victorioso de la Revolución Francesa, el general que participó en el sitio de Pensacola en la Revolución Norteamericana, y el hombre que en Venezuela en aquel momento tenía mayor crédito para enfrentar un desafío bélico. Hasta aquí nuestro programa de hoy, esta primera parte de la larga, fructífera, contradictoria y tumultuosa vida de Francisco de Miranda.